Gracias por conectarse con nosotros. Esto es Transición. Recuerda que todos vivimos en una transición constante. Mi nombre es Luis Rivera Castro y hoy estamos en una edición especial. Ustedes saben que siempre le damos la oportunidad a la conversación y para eso traemos un podcast. En el día de hoy nos acompaña Cristóbal Colón. Eso es así. No se rían, señores. No fue el que descubrió América. Cristóbal Colón es un caballero que crea el podcast Los Muñequitos.com. Nos cambiaron Los Muñequitos el podcast. El website es losmuñequitos.com. Cristóbal, ¿cómo tú estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Gracias. Cuéntame, por la invitación. No, gracias a ustedes por darse la oportunidad y confiar en esto de lo que es el podcast. Cuéntame, ¿de qué se trata Nos cambiaron los muñequitos? Bueno, primero la frase Nos cambiaron los muñequitos en Puerto Rico, todo el mundo la conoce, mucha gente la usa. Exacto. Y se refiere a cuando hay un cambio, las circunstancias te cambian las reglas de juego y de repente hay que adaptarse, hay que cambiar, hay que reinventarse. Y ese es el tema de este podcast, de cómo reinventarnos. Muchas veces tenemos que adaptarnos a cambios de manera voluntaria porque queremos hacer algún cambio en nuestra vida, pero otras veces de manera forzada, obligado, a la mala. Como vino María, por ejemplo, en este espacio, todos tuvimos que adaptarnos al cambio. Exacto. ¿Este podcast lleva cuánto tiempo arrancaste con esto? Comenzó en marzo. En marzo de este año. Sí, ya va por cerca de 40 episodios. Y fue bien interesante la conversación de hoy porque el podcast es algo que ha surgido con el tiempo, ¿verdad? Se ha conocido un poquito más con las redes sociales, pero se conoce como un concepto bastante nuevo para todo el mundo. Sí. Y aquí en Puerto Rico no hay tantos podcasters. ¿Cómo tú lo ves en el punto de vista del podcast con los medios de comunicación o comparándolo con los medios de comunicación tradicionales? Claro. Mira, el problema, el asunto con los podcasts es que hay muchas personas que se lanzan a hacer podcasts y son como inventos, con aventuras que intentan, ¿verdad? Hay mucha gente que decide hacer un experimento y lanzan 2 o 3 episodios y después no continúan. También hay muchas personas que lo hacen ¿qué te diría? De manera casual. Exacto. Hay un grupo de amigos, vamos a reunirnos a hablar de películas, vamos a hablar de gaming, y hay una informalidad o no hay como una estrategia detrás de eso. Exacto. Y son esas personas que de repente pues hicieron y se quitaron. Pero el podcast tiene un alcance mayor, una ventaja mayor que mucha gente no se da cuenta, ¿verdad? Las personas que van a escuchar un podcast, primero, por ejemplo, tú vas en la carretera, en tu carro, y tú prendes el radio a ver qué hay puesto. Exacto. Y tú escuchas, y lo que pongan ahí tú lo escuchas, y si acaso cambia la estación a la otra, pero tú no decides lo que tú estás escuchando. Exactamente. Ahora con el cambio en tecnología, con la música streaming, con podcast, con muchas otras cosas, tú tienes una alternativa de tú escoger lo que tú quieres escuchar. Y la gente que escucha podcast son una audiencia, vamos a decir, con intención. Hay personas que buscan, dicen, mira, soy un fiebre de los carros. Y yo voy a buscar podcasts que me hablen de cosas racing, de carros, me encantan las películas de ciencia ficción. Entonces, la gente que busca podcasts está buscando podcasts porque busca un tema específico. No es porque prendió a ver qué salía, ¿verdad? Y entonces, mucha gente, esa es la ventaja del podcast. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos una amiga ella es paciente bariátrica. Okay. Y su podcast se llama Mi Variaventura. Es enfocado a pacientes bariátricos. La persona que va a escuchar ese podcast es porque está buscando esa información, esa ayuda específica. Sí, yo creo que voy con tu punto de vista en que estamos en una era totalmente privilegiada, como yo le llamo, y diferente porque tenemos acceso a información sin límites, como nunca antes en la historia, en video, en audio, escrito. Entonces esto ya, pues obviamente tenemos un mercado mucho más consciente que escoge qué quiere ver, qué quiere escuchar. Y entonces ahí viene la batalla de la radio y los medios de comunicación con este tipo de plataformas. Y ahí también surge pues lo que es el podcast. Pero si comparamos, ¿verdad? Obviamente las redes sociales es lo que nos pone a la mano a que todo el mundo pueda producir contenido. Entonces ahí vamos al punto donde la gente quiere un contenido especializado o va a escoger cierto tema en específico. Pero si hablamos del podcast versus la radio tradicional,
que obviamente tomó mucha fuerza ahora con el huracán María en Puerto Rico, que nos dejó sin medios de comunicación por un buen rato. ¿Cómo tú lo ves en ese sentido? Porque, o sea, me refiero a que no es lo mismo. Sí, hace un tiempito, hace varios episodios atrás, yo entrevisté al Tecnético, a Wilton Vargas, que es una personalidad muy conocida en el mundo de la tecnología, de los medios de comunicación, que ha estado en radio, internet, televisión, y hablábamos sobre el futuro, ¿verdad? Y él piensa que eventualmente van a desaparecer. Yo no pienso que vayan a desaparecer, por ejemplo, la radio AM, pero no va a ser tan relevante porque los costos de producir, digamos, un programa de radio, de tú producirlo, son altos. Contrario a un podcast, sí. O sea, tú necesitas estudios de radio, tú necesitas la infraestructura, las antenas, los transmisores, las licencias de la FCC. Hay tú para costear eso, tú tienes que vender entonces anuncios, tienes que tener un equipo de ventas, una serie de cosas, que un programa de radio como tal es costosísimo. Y hacia eso se está moviendo el podcast también, porque yo creo que, como lo mencionaste anteriormente, el podcast comienza con gente que vamos a sentarnos a conversar. Y por eso no tenía esa credibilidad, pero ya estamos viendo que personalities de medios de comunicación tradicional ya están mencionando la palabra, ya están subiendo contenido a plataformas de podcast, y ya entonces esto empieza a coger otra credibilidad y otro pensar. Claro. Y yo pienso que ya entonces está entrando el paso donde dijiste auspiciadores, ya las marcas están viendo estas plataformas como un medio para invertir. Sí, ese es el paso que está viendo, pero lo que quería enfatizar primero es que desde el punto de partida es mucho más fácil y mucho más económico arrancar con un podcast que arrancar con un programa de radio. Sí, es mucho más fácil para ti. Y ya las grandes... antes veíamos cadenas de radio que en Puerto Rico hay, ¿verdad? Tienen varias estaciones, hay varios grupos así. Y ese mismo concepto lo hemos visto ahora moviéndose en los podcasts. Vemos, por ejemplo, Podcast One. Es una cadena de podcasts en Estados Unidos que cuando tú buscas quiénes están ahí está Shaquille O'Neal, Adam Carolla, Joe Rogan. Gente conocidísima que son celebridades de otras áreas y entran al mundo del podcast por eso. Entonces, como te dije, las grandes corporaciones están viendo el potencial de esto y están diciendo, no, vamos a hacer este conglomerado de crear contenido, porque es contenido y es mucho más fácil de crear y de manejar que estación de radio. Claro. En el caso de Estados Unidos, el mercado latino, está lo que se llama Revolver. Es una cadena que, aunque tiene personal de Estados Unidos, hay muchos programas latinos con anfitriones latinos. Creo que se me olvidó el nombre de esta ex reina de belleza puertorriqueña que había estado en los medios de comunicación en noticias. Ahora mismo no. Carmen Domenici. Ella tiene un podcast en esa cadena. Porque te digo, están... Y la otra cosa, como mencionamos al principio, de que ya la audiencia es una audiencia que está con intención escuchando, los auspicios van directo. Sí, porque ya es una audiencia, ¿me entiendes? Ya en algún momento no se respetaba porque no había cómo medir, pero yo me di cuenta también, obviamente, que estas empresas grandes dicen, o sea, por ejemplo, pasó con la música, y fue una transición de cómo yo puedo controlar que este contenido es mío, que yo pueda cobrar o monetizar este contenido. Uh-huh. Y ha sido un proceso bien difícil, ¿verdad? Porque en algún momento, pues, cualquiera, como uno dice, puede prender un micrófono, una cámara, grabarse y subir contenido. Pero en este momento, ¿verdad?, crucial de la creación de contenido, del momento en que estamos, del podcast, que yo creo que ya va tomando otra forma y va, ¿verdad?, moviéndose a ser un medio más respetado y más único, porque no es igual que la radio, no es igual que la televisión. Pero cambiando un poquito el tema, ¿tú crees que porque un podcast sea grabado en video ya no es podcast? ¿Qué es lo que lo hace podcast? Bueno, el origen del término podcast es que se grababa y tú lo consumías en un Apple iPod, en un iPod de Apple. Okay. Y originalmente había, por eso es podcast, de transmisión a través yo recuerdo haber visto programas de los primeros que yo veía que eran video y audio. Recuerdo haber visto un podcast de Rubén Blades, que él tenía uno, pero con el paso del tiempo, la forma en que como se consume el contenido, entonces ahora se ha especializado más, que casi todos los podcasts
ya tú escuchas el término podcast y piensas en audio. ¿Por qué? Porque entonces tú estás viendo un video, tú tienes que estar mirando la pantalla y entonces eso limita lo que tú vas a hacer. Pero cuando tú estás escuchando audio, sonido, tú te pones los audífonos, te vas a hacer ejercicio, te vas al gimnasio, estás en la carretera, en el tapón, en el tráfico y estás escuchando y puedes hacer otras cosas escuchando el audio. Que por eso entonces que eventualmente el término podcast, que aunque en su origen era video y audio, ya ahora se es sinónimo de audio. Entonces ahora lo que dicen le llaman los vlogs con V, ¿verdad? Que exacto, son videoblogs. Blogs de video. Que eso es lo que entonces entonces se ha especializado porque ahora, por ejemplo, todo lo que es video, pues lo vemos en si es streaming Facebook Live, pero también lo vemos en YouTube, en otras cadenas. Y lo que son podcasts, como es audio, ya como que se ha separado. Y es otro tipo de sistema, otro tipo de hosting, de sistema para distribuirlo. Y hay que tener una preparación previa en comunicaciones, ¿verdad? Porque partiendo de la premisa que, ¿verdad? Volviendo al tema de que el celular y las redes sociales te facilitan el tú crear contenido y producir contenido, y cualquiera puede producir contenido. Pero hay que tener una preparación previa, o sea, hay que producir, o esto es así como... Bueno, eso ahí vamos a hablar. Te voy a decir dos cosas. Primero, yo aprendí a hacer podcast viendo videos en YouTube. Bueno, yo cambié los pads de los frenos de... Sí, esto no lo vamos a publicar. Los pads de los frenos viendo un video de YouTube tutorial. Sí, exacto. Sí, si tú quieres aprender, hay material donde quiera. O sea, como tal, no hay que buscar prepararse. Obviamente no está de más la educación que tú tengas, toda la preparación. O sea que cualquier persona puede hacer un podcast. Si decide aprender cómo se hace, se decide buscar de qué tema va a hablar y empieza a investigar qué sería interesante hablar, pues sí, cualquier persona lo puede hacer. Pero entonces el segundo punto que quiero decirte es que dentro de todo, por lo menos mi forma de pensar es que yo trato de hacerlo con lo que tengo lo mejor posible. Tú puedes hacer con un par de micrófonos o un micrófono sencillo y tu computadora, tú puedes hacer un podcast que se escuche súper profesional. Porque tienes el deseo, ¿verdad? De que con las limitaciones que tengo, vamos a hacerlo lo más profesional, lo mejor que se pueda escuchar. Y esa ventaja sí se puede hacer. Por eso te digo que aunque todo el mundo lo pueda hacer, yo le exhorto a todo el mundo que tú busques aprender para hacerlo lo mejor posible. Exacto. Incluso, es que también cuando tú empiezas un podcast, tú ya tú sabes o tú buscas conectar con una audiencia en específico. Exactamente. Y la audiencia conecta contigo como tú eres. Por ejemplo, vamos a decir el caso de Chente, que es un comediante. La gente que lo escucha a él, tú sabes cómo él habla, tú sabes. Él es un mal hablado. Lenguaje popular. Exacto. Él no pronuncia las cosas, pero él tiene su audiencia y él conecta con esa audiencia. Correcto. Si tú quieres conectar con esa audiencia y esa forma en que tú hablas con ellos, está bien, pues bien. Ahora, si tú quieres hablar, por ejemplo, de cómo montar un negocio o vamos a hablar sobre consejería familiar. Exactamente. Pues tú quieres conectar y hablar entonces con otro tipo de jerga, otro tipo de simbología. Exacto, sí. Entonces es eso. ¿Cuál es tu audiencia? ¿Qué es lo que tú quieres llevar? Y buscas conectar con ellos para que sea efectivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para darte un ejemplo que tú no entiendes, si tú vas a una entrevista de trabajo y tú llegas, mira, en verdad, yo que vengo aquí, si es una entrevista de banca, exacto, no es la mejor idea. Pues entonces, ¿qué tú quieres? Que tú conectes y seas efectivo con esa audiencia. Por eso en el podcast tú tienes que, si tú sabes cuál es la audiencia que tú quieres, pues tú buscas cómo vas a conectar bien con ellos. Y las personas que tienen su show de radio lo están grabando y están subiendo este sonido editado a plataformas de podcast. Sí. Eso es básicamente porque han visto el potencial del podcast, han visto la competencia, pero y también ven las ventajas que tienen. Pero realmente no es un podcast. Siguen creyendo que podcast es sin sonido solo. Claro. Y eso es podcast. Pero realmente... Claro. Pero no hay una estrategia detrás de todo eso, ¿verdad? Otra ventaja que tiene el podcast es que hablamos de que tú quieres hablar sobre un tema específico y tú dices, pero si en mi barrio o en mi pueblo o en Puerto Rico, ¿quién quiere escuchar eso? No, pero es que cuando tú pones un podcast y el alcance es mundial. Exactamente. Entonces ya tú no puedes pensar con la mentalidad local de que ¿cuánta gente me va a escuchar aquí? Y eso pasó también con la radio. Y yo digo que la radio se encontraba en un momento sumamente crítico. Uh-huh. Y no lo digo porque porque yo quiera, sino porque estaba pasando con los auspiciadores, con los sueldos, con la gente que estaba en el medio de radio. Claro.
estaba decayendo en el sentido que obviamente versus televisión y versus redes sociales también, pues eso era obviamente mucha competencia. Pero vino el huracán María, que prácticamente cortó las comunicaciones del país. Exacto. Y la radio retomó ese papel, pero fue porque vino con noticias y vino a informar, y fue ese medio de comunicación que a veces la gente llamaba a la radio para decir, mira, soy de Calle y estoy bien. No y la familia se estaba comunicando por medio de la radio. Claro. Pero realmente no es un medio, ¿verdad? Considerando las generaciones con las que estamos viviendo hoy en día. Es un medio que va a tono, para ti, en tu punto de vista, es un medio que va a tono con estas generaciones de hoy en día. Que, o sea, en medio segundo ya no quiero esto, y en medio segundo puedo decir no, y puedo escoger y ya, no me gusta lo que quiero, no estás trayendo lo que quiero y bye. Mi lapso de atención es mucho más corto. ¿Crees que la radio frente a este gran reto pueda sostenerse, verdad? Pues yo quiero pensar que sí, ¿verdad? Yo creo que sí es posible. Por ejemplo, es que también ha habido, la competencia no ha sido solamente de radio y podcast. Exacto, ¿no? Redes sociales, todo. Sí, pero también, por ejemplo, hubo también la radio satelital. El XM Radio y Sirius y todas esas compañías que salieron, que fueron una competencia directa con la radio. Había un caso famoso que era Howard Stern, que era era locutor que tenía problemas porque él era muy hot ahí. Sus entrevistas eran el vocabulario que utilizaba. Las entrevistas eran a prostitutas, a transexuales, playboy. Era como él era, exacto. Y él tenía problemas en la radio tradicional, correcto, que estaba regulada por la FCC. Y él se fue a radio satelital. Ok. Y eso fue hace muchos años. No, eso algunos, qué sé yo, tal vez 8 o 10 años, no recuerdo. Yo recuerdo haber estado jovencito alguna vez en mi vida y ver a este hombre que tenía un show de radio, pero que se salía por televisión. Exacto. Este hombre era un innovador. O sea, eso hace muchos años atrás. Sí. Y estaba haciendo radio y televisión a la misma vez, que hoy en día eso es prácticamente Pero entonces yo te digo, ahí por ejemplo, el radio satelital que salió después, yo ese sí lo veo que está luchando por sobrevivir. Más que la radio tradicional. Porque la radio tradicional pues tiene su uso, tiene su ventaja. A veces tú puedes pensar que tú vives en la ciudad, en San Juan, pero en muchos sitios, por ejemplo, en Estados Unidos o en pueblos en Puerto Rico, que estás en la montaña. Exacto. La comunicación de alta velocidad de internet no es tan accesible. Exactamente. Y tú dependes todavía de otros medios de comunicación. Por eso entonces yo pienso que todavía la radio tiene... Sí, yo también pienso que pueden ser otros complementos para la radio, y los personalities y las personas y la gente que forma lo que es la radio, pues pueden mantenerlo vivo, ¿verdad? No negándose a adaptarse a esa nueva plataforma. Mencionaste lo de Howard Stern, que era radio por televisión. Así hemos visto también en Puerto Rico con programas de radio que son en multimedia. Claro. En vivo, por radio, en canales de televisión. También lo transmiten por Facebook Live, streaming. Exactamente. Esa es la alternativa de que tú tienes ya el contenido. ¿Cómo tú optimizas ese contenido? Por eso que hablamos hace un momento, que tú escuchas, digamos, a Jay Fonseca o a Rubén Sánchez o a algunas personas que son reconocidas, que también tienen su podcast. Simplemente ya tienen el contenido, lo reempacan para transmitirlo por podcast, pero originalmente, en su origen, no es un podcast como tal. Exacto, y también yo creo que esto lo que hace es que mantiene a la gente ahí contigo 24 horas. Claro. Porque antes era, voy al programa y durante esa hora, pues, sabes de mí, escuchas de mí y estamos en comunicación, y después no sabes de mí. Ahora pues esto es lo que hacen las redes sociales. Y para no perdernos, ¿verdad?, de perspectiva, de que no salirnos tanto del tema del podcast, porque quiero dejar claro que el podcast es otro medio, es otra herramienta como medio de comunicación masiva. Sí, alguna gente le dice que es como una democratización de los medios, hacerlos más accesibles a personas que tienen algo que decir. Y más independiente. Y yo creo que eso es lo que diferencia el podcast de la radio. Exacto. En el sentido de que la radio pues es música, llamadas del público, es otros conceptos. Podcast es más una conversación. No, y la radio no se puede permitir, por ejemplo, eso que hablamos de tú como segmentar tu audiencia. La radio quiere mucha gente. Entonces tú con la audiencia de tu podcast, tú puedes como que no, yo quiero a esta audiencia. Y otra cosa que te iba a mencionar es la parte de las encuestas. Antes una emisora de radio, pues, tienen que esperar el mes que viene para que salieran las encuestas con los estudios y saben cómo fueron los ratings. Y ahora yo chequeo en mi podcast y busco el episodio que salió el lunes. Yo puedo ver
cuánta gente lo escuchó, en qué países lo están escuchando. Exactamente. Instantáneamente. ¿Por cuánto tiempo? Si eran hombres, mujeres, qué edades. Exacto. Y eso también pasa en la radio, que al momento, o en las redes, al momento un personality dijo un comentario o hizo una publicación y al momento tú vas a saber si le gustó o no le gustó al público. Claro. Y yo creo que eso es un detalle bien importante. Antes de irnos, obviamente, nos cambiaron los muñequitos. Tenemos que hablar de esto. ¿Por qué nos cambiaron los muñequitos? ¿Cómo nace esto? ¿Qué te impulsa a decir, voy a hacer un podcast? Vamos a hacerlo. Mira, yo trabajé por muchos años en el gobierno de Puerto Rico y todos sabemos que la crisis en Puerto Rico ha cambiado a todo el mundo. Eso es correcto. ¿Verdad? Ya. Antes tú planificabas y tú decías, yo voy a aportar a un sistema de retiro para que después yo tenga esto aquí. Esas cosas cada vez están más en duda, ¿verdad? Exacto. Y yo tenía en mi mente todo lo que es tecnología y eso, yo quería hacer algo. Y después del huracán también, realmente nos cambió los muñequitos. Pues entonces decidí finalmente lanzarme con el podcast. Yo tenía ya el equipo comprado y siempre lo seguía pensando, ya mismo lo hago. Pero después del huracán, yo creo que un asunto del huracán es que el huracán es como que si de repente está todo el mundo corriendo una carrera y uno va más adelante y otro va más atrás y de repente dice, no, párate. Y se ponen a todo el mundo, vamos a arrancar desde cero otra vez. Así mismo. El huracán fue como un gran ecualizador que puso a todo el mundo en condiciones iguales para arrancar. Y yo aproveché esa oportunidad y dije, bueno, pues vamos ahora a arrancar después del huracán, porque también hacía falta hablar de eso. Por ejemplo, entrevisté hace unas semanas a Lisandra Ramos. Lisandra tiene su negocio en internet y después del huracán, el huracán María, se tuvo que ir de Puerto Rico. Y lo entrevisté hace un tiempo, sobre esa primera experiencia de cuando ella se fue de Puerto Rico y se ubicó en diferentes sitios hasta que finalmente terminó en Panama City, en Florida. La entrevisté hace 3 semanas atrás nuevamente porque después el huracán Michael, ahora sí, pasó por allá y a rayos sí. Y le destrozó su apartamento. Entonces ahora está viviendo en hoteles. Y entonces, pero ella nos hablamos no de la tragedia ni del pesimismo, sino de cómo ella se ha mantenido en pie. Ella tiene sus sistemas de internet, ella tiene sus páginas, sus cursos online, todo eso, y corre lo más bien. El que es usuario de sus sistemas no se da cuenta, pero ella se encargó de fortalecerse para todo eso. Pero entonces de eso hablamos, de cómo entonces después del huracán y tantas otras circunstancias nos hemos tenido que reponer en el huracán y en tantas otras cosas. Y hemos entrevistado a personas como coaches, vendedores, corredores de bienes raíces, de todo, porque muchas cosas en el mercado en Puerto Rico están cambiando. Exacto. Y hay que adaptarse. Yo recuerdo, por ejemplo, esto de las bienes raíces, que antes la gente decía, no, cómprate una propiedad y eso va a ganar valor y eso... Eso es ahora mismo. Y en algunos casos eso no está pasando. Al contrario. Hay gente que está vendiendo su propiedad y está perdiendo dinero. Así mismo es, exacto. Entonces tú tienes que estar todo el tiempo pendiente a reinventarte. No puedes como que ya hice esto y voy ahora a sentarme aquí a disfrutar. Si eso no existe. No, o sea, eso no existe hasta que tú mueras. Es como quien dice, se acabó la lucha o el perseguir algo, porque es que si no no tiene algo que perseguir, algo que buscar, uno, pues se queda. Y ese tema es interesante porque a todos nos pasa un cambio en la vida en algún momento. Nos cambiaron los muñequitos también. Es como que un refrán de nosotros de aquí de Puerto Rico, ¿verdad? Bien criollo. Sí. Y el enfoque se da de entrevista, ¿verdad? Sí, son conversaciones con personas con historias personales muchas veces, con personas compartiendo sus historias. Otras veces son con personas que son expertos en ciertas áreas que nos pueden ayudar sobre eso. Por ejemplo, otro caso súper interesante entrevistamos a Robert Morales. Robert es un trabajador social producto del sistema Ana G. Méndez. Ok, qué bien. Él estuvo en el vicio de las drogas 30 años. Wow. Estuvo 18 años viviendo en la calle, durmiendo bajo un puente, comiendo de la basura. Oh. Se intentó suicidar 3 veces. Estuvo en lugares, en programas de rehabilitación, él perdió la cuenta. Y él salió del vicio. Después la fundación, el sistema Ana G. Méndez le abrió las puertas para que estudiara y estudió y se graduó con honores de trabajador social y ahora trabaja en eso. Entonces esa historia, tú dices, wow, eso hay que escucharlo, porque a veces uno a veces uno se desanima por cosas que le pasan a uno diario y uno necesita ejemplos
para uno decir, no, mira, bueno, esto que me pasó, esto es una bobería. Hay que echar para adelante. Así mismo es, o sea, y leyendo es que uno se da cuenta y uno dice, yo me estoy quejando. Sí, Y yo digo sí. que a mí me están pasando cosas malas. Yo creo que este tipo de plataformas son especiales y son increíbles para darle foro a este tipo de historias. Claro. Que muchas veces no las recalcan. Y yo creo que por eso es que surgen los podcasts y surge todo esto, porque es que en los medios tradicionales eso tú no lo vas a escuchar. Claro. Las entrevistas son de 4 minutos y depende cuánto pagaste. Entonces, ¿verdad? El tema del día, el más importante, pues le vamos a dar 20 minutos porque es la candela del día, el bochinche. Pero realmente, Sí, ¿verdad? Dejó de ser una plataforma objetiva, porque los de noticias, pues entonces son los alegadamente mataron a Cuba. O sea, quieren vender. Entonces Sí. ahí la calidad se afecta. Y esto pasa en todo, porque esto Sí, puede pasar sí, desde sí. que en algún momento hacíamos una fruta con mucho cariño y amor y era un proceso, ¿verdad?, natural que llevaba para terminar esa manzana o esa X fruta, pero hoy en día todos los procesos son acelerados, son para producir en grandes cantidades, para vender, y por Sí. eso esa fruta quizás ya no es de la calidad que fue en algún momento, y así todos los equipos. Sí. Y eso pasa con los medios. Para darte un ejemplo de lo de la democratización o de la ecualización, ¿verdad? De los medios. En mi caso, mi podcast, hay episodios que son de 25 minutos. Exacto. Hay episodios que han estado cerca de hora y media. Primero que no hay esa flexibilidad. Tú tienes esa flexibilidad. Exacto. Si tú estás hablando de un tema interesante y una conversación interesante, la gente lo va a escuchar. Contrario, como tú decías, que los medios de comunicación, la televisión, la radio, tenemos 15 minutos, tenemos que hablar porque después vamos a comercial y se acabó. Exacto. Esa flexibilidad es apreciada, una de las cosas que la gente más disfruta del podcast. Que pueden estar. Yo he visto podcasts hay un señor que se llama Tim Ferriss, que es súper conocido, un podcast de 3 horas. Buenísimo. De 3 horas, un episodio. Así mismito es. Y la gente los escucha. Sí. Porque la ventaja del podcast es que la estación de radio la aprendiste y la escuchaste y tuviste que hacer algo y perdiste. Con el podcast es como si fuera un audiolibro. Tú estás aquí escuchándolo. Déjame hacer pausa porque tengo que revisar la comida. Y tú, o tienes tus headphones y los estás Exacto. escuchando, o te fuiste, o sea, y lo vemos obviamente con donde vivimos en Puerto Rico, como uno vive, pero hay gente en otros países, qué sé yo, coge un tren de media hora y eso por ahí para abajo es escuchándose un Exacto. podcast, o el que está haciendo ejercicio, que yo creo que también eso es una ventaja, ¿verdad? Claro, que hace que esto toma tanto poder, y quizás ahora mismo de nuestras edades, porque los otros días estaba hablando con un joven, un amigo mío de 30 años que no escucha podcast, me dice que eso es una porquería, que los podcasts, eso es una porquería. Y yo digo, esas próximas generaciones que vienen detrás, que vienen con otro formato y otro chip, serán los que levantarán. Pero estás hablando de gente joven, pero he visto gente mayor, gente educada, gente que sí lo escuchan. No, que no lo escuchan. Tampoco. O sea, que es algo con relación a la personalidad. Okay, exacto. Hay personas que son curiosos y quieren todo el tiempo querer aprender. Y esas personas, si tú le vas a dar un podcast, ellos lo van a disfrutar. Pero hay personas que son como... Tú lo has visto, estas son las personas que van por ahí por la vida y pues ellos escuchan lo que le digan que escuchen. Y quiero entretenerme y Sí. y no le doy la oportunidad a nada nuevo. Sí. No quiero saber. No quieren salirse de la norma. Quieren quedarse ahí en lo que todo el mundo escucha. Ellos son los que escuchan las emisoras de radio que son top 40. Exacto. Ponen la música, o sea, no se arriesgan a escuchar música nueva, diferente de otros países. No. Entonces, es más la personalidad que la edad, que la generación. Sí, no tiene nada que ver, exacto. Sí, ¿verdad? entonces es la ventaja que el que, como te mencioné, el que escucha un podcast es porque llegó ahí porque te estaba buscando. Entonces tú aprovechas ese interés a favor tuyo. Exactamente. Pues qué bueno, mano, qué bueno que siga surgiendo esto y que la gente se siga educando. Por eso quería hablar de esto contigo hoy y conversar un rato para que la gente también le diera un poco más de mente, porque yo sé que es una buena opción. Claro. Y hay un fracatán, esa palabra es bien, apúntala, de contenido. Y quizás aquí en Puerto Rico pues está surgiendo poco a poco más podcasters puertorriqueños y los vamos a apoyar a todos y les vamos a dar foro a todos, porque yo creo que la unión y la colaboración yo creo que es una gran idea. Claro. Porque ahora mismo quizás es algo bastante independiente y orgánico, pero yo sé que esto en años, o sea, ya va a ser algo serio cuando ya, o sea, no siempre ha sido algo serio, perdóname. Sí. Pero me refiero a económicamente hablando, o sea, Claro, es un claro. negocio, el podcast es como una empresa. Definitivamente. Y hay un caso famoso que yo siempre lo uso como ejemplo. En Puerto Rico, con la ley 20 y ley 22, se abrieron las puertas para que muchas personas de un
nivel económico más alto, de mayores ingresos, pudieran mudarse a Puerto Rico con unos beneficios. Exacto. Y hay un caso famoso que uno de los podcasters que se llama John Lee Dumas. John Lee Dumas es uno de los podcasters más conocidos. Él tenía un podcast 7 días a la semana hablando de negocios y todo eso. Y siempre estaba entre las listas de los mejores podcasts y los más recomendados. Él se mudó a Puerto Rico y él vive en Palmas del Mar. Okay. Y tú entras a su página de internet y él todos los meses publica su informe de ingresos. Digo, obviamente él ha ido diversificando y añadiendo otras cosas, pero él empezó con un podcast. O sea, la base de todo es su podcast. Ahora tiene un curso para hacer podcast y hace otra serie de cosas. Pero sus ingresos son 6 cifras todos los meses. Y tú vas ahí en su página, eofireentrepreneursonfire.com, eofire.com, y ahí están sus ingresos. Eso yo lo estaba escuchando en SoundCloud. Ellos también. Yo creo que también eso es un tema bien interesante, hablar de eso, de esas plataformas de podcast que se pueden utilizar, cómo monetizar tu podcast y todas estas cosas. Y esos son temas que yo creo que son de mucho interés. Y claro, yo creo que hasta yo quiero aprender. Si tú me das un taller de eso, yo lo cojo. Claro, definitivamente. Cristóbal Colón, señores. Cristóbal, ¿alguna vez en la escuela te molestaban, verdad? Toda la vida. El que descubrió América, eso Mira, no va a cambiar. En estos días salió una noticia de una muchacha, de una niña, que la mamá se quejó porque una línea aérea en un aeropuerto la estaban molestando por su nombre. La nena se llamaba ABCDE. No te creo. Sí, ese era su nombre, esa era la letra. Sí, pero entonces ella decía que su nombre era Absiri. Absiri. Wow. Obviamente, cuando entonces llegara a la puerta de abordaje del avión, que se va a montar el avión, cuando se encuentra con el empleado vio ese nombre y se echó a reír. Entonces eso causó un escándalo, tú sabes, y ha habido un montón de gente en las redes diciendo, algunos defendiendo a la mamá y otros criticándole por el nombre que le puso. Sí, como que los indignados de las redes sociales, que son muchos. Pero yo digo, oye, pero yo llevo toda mi vida peleando con el nombre de Cristóbal Colón. ¿Sabes cuántas veces se han reído de mí y yo estoy feliz y tranquilo? ¿Sabes? No, es que ese era el distintivo. Sí, me imagino. Sí, pero ahora todo el mundo se indigna por cualquier cosas así que ocurren. Sí, las redes sociales han hecho eso también, que la gente cree que su opinión es como, ¿verdad?, tan importante que va a cambiar el mundo y claro. Y casi siempre es negativa, pero nada. Sí. Cristóbal, nos cambiaron los muñequitos. ¿Dónde puede la gente buscarlo, escucharlo? ¿Dónde pueden saber un poquito más de todo eso? Pueden ver en la página Los Munequitos. Obviamente no puedes poner la tilde a la ñ. Losmunequitos.com. Ahí están todos los episodios. Y cuando busques cualquier plataforma de podcast que tú uses, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, 800, cada vez que sale una plataforma nueva busco tener mi Anchor, Stitcher, Tuning Radio, todas están ahí. iBox, ahí también tenemos nuestro podcast. Busquen, nos cambiaron los muñequitos, o puede buscar por el nombre de Cristóbal Colón y va a encontrarlo. Muy bien, gracias por estar con nosotros acá en Transición. Gracias a ti, Luis. Bueno, seguimos. Espérate el próximo episodio y puedes seguir a través de todas las redes sociales como Transición PR. Búscame como Luis Rivera Castro en todas las redes sociales y seguimos conectados, seguimos subiendo más contenido. Gracias.